La audiología es el campo de las pérdidas auditivas neurosensoriales. Vale decir que usted justamente mencionaba el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cuando la pérdida auditiva, lo que comúnmente se llama sordera, mal llamada, porque la sordera es cuando hay una pérdida total, o lo que se llama anacusia o cofosis, estamos hablando realmente de una anacusia, que es una pérdida auditiva leve, moderada, severa y hasta profunda. Cuando esta pérdida se encuentra en el oído interno, a nivel de la cóclea, del órgano de Corti, es cuando podemos hablar de la pérdida neurosensorial, que es totalmente irreversible y que no tiene solución ni por la vía médica, clínica ni quirúrgica. En la audiología se encarga de ver este tipo de pérdidas o lesiones auditivas a nivel del nervio auditivo, de la cóclea, de los líquidos perilinfáticos que se encuentran en la cóclea, que precisamente ocasionan una deficiencia tanto para oír en el tema, tanto en el aspecto de la intensidad, como lo que es la comprensión o discriminación de palabras. Este problema es muy frecuente, es uno de los tipos de pérdida auditiva más frecuentes que hay, y que solamente pueden ser resueltos a través de la tecnología, vale decir, la amplificación, y más concretamente hablando de audífonos, mientras que las pérdidas que están a nivel de oído medio sí corresponden al campo de la otorrinolaringología, que son abordados por el médico y que pueden ser tratados a través de una cirugía, a través de un tratamiento o de algún tipo de abordamiento más clínico. Usualmente los golpes podrían generar una lesión a nivel del oído que se origina en el oído externo y que después tiene una repercusión en el oído interno, lo cual genera paralelamente una pérdida auditiva. En el caso que refiere la persona que nos llama, se trata básicamente de un problema que no afecta al oído interno, por lo que no tiene lo que nosotros llamamos comúnmente ningún grado de anacusia o pérdida auditiva, o de hipoacusia. Yo lo que recomiendo en estos casos es que se vea al médico otorrinolaringólogo, porque aparentemente el problema está a nivel del oído externo, o quizá podría haber llegado al oído interno, lo cual es un poquito infrecuente. De todas maneras, hay que hacerle una videotoscopia para ver cómo está el canal auditivo, cómo está la membrana timpánica, cómo está la cadena osicular en el oído medio, y también lo que se llama una impedanciometría, para explorar un poquito más el oído medio precisamente. Y en función de eso, el otorrino puede dar una recomendación para evitar estos dolores y estas molestias. No necesariamente la persona de la tercera edad debe tener una pérdida auditiva, pero sí hay un gran porcentaje que padece de este problema. En este caso, evidentemente se trata de una pérdida neurosensorial. Yo creo que lo que se debe hacer es acudir a un centro audiológico especializado para hacerle la videotoscopía, la impedanciometría, la audiometría tonal y la logoaudiometría, para ver también el tema de la comprensión de palabras. Porque una cosa es oír y otra cosa es entender o discriminar las palabras. Gran parte de las personas de este segmento, de este grupo, se queja no tanto porque no oye, sino porque no entiende lo que le dicen. Por lo tanto, debe someterse a estas pruebas, de las cuales una de las más importantes es la logoaudiometría, para medir el porcentaje de comprensión de palabras. De manera que, una vez de que se someta a estas pruebas, el especialista, el audiólogo, puede determinar si requiere o no de un aparato auditivo, de un audífono de prescripción, hecho a su medida, que le permita oír a niveles de intensidad cómodos y entender claramente las palabras, que es justamente el punto más importante.
Este hecho de una pérdida de audición en las personas por encima de los 50 años de edad, la causa, la fisiopatología, ¿a qué se debe? De repente a una disfunción del río cerebral, de repente a alguna alteración de la conductividad de los nervios, de la parte sensorial. ¿A qué es lo que más se debe, doctor? Mire, le comento que eso es un poco difícil de poder determinar. Sabemos, por ejemplo, que hay un componente hereditario, ¿no? Que hay personas que a partir de cierta edad, al igual que sus padres, abuelos o bisabuelos, padecen del mismo problema. En algunos casos también se trata de un sometimiento a ruidos fuertes durante toda su vida, y que afecta tanto al órgano de Corti, que a la edad de 50 o 60 años evidentemente van a tener una deficiencia marcada de la audición y van a requerir aparatos auditivos. En su experiencia, que seguramente es muy amplia, ¿cuáles son los oficios o trabajos que más pueden provocar, cuando no hay el cuidado debido, de un trauma constante y que puede determinar que luego de los 50 años exista un trauma que determine una hipoacusia? Mire, lo más usual es ver personas que trabajan en la industria, obreros que trabajan con maquinarias, con aparatos ruidosos y que no usan ningún tipo de protectores. Esto por lo general afecta a las frecuencias agudas mayormente. Tenemos el caso de personas que trabajan en construcción, por ejemplo, con maquinarias muy ruidosas, los aviadores, los técnicos de aviación, gente que practica el deporte de la moto, el motocross, el automovilismo, que también están expuestos a los ruidos de motores muy ruidosos. Y además le voy a decir algo que es muy frecuente en estos tiempos, que es además preocupante. No solamente quienes practican un deporte o trabajan en un oficio, ¿no?, que pudiera afectar el oído, sino en general todo tipo de personas que en estos tiempos es muy frecuente que usen lo que antes era el Walkman, el Discman, y después viene el MP3, el iPod, ¿no?, que lo usan, que son auriculares que amplifican el sonido, y que a veces se abusa pues de esa amplificación y se le da volúmenes excesivos. ¿Qué pasa? El volumen excesivo lo que está haciendo es dañar el oído interno, está matando células en la cóclea, y estas personas que abusan de estos ruidos altos, excesivamente altos en estos aparatos, son potenciales usuarios de audífonos, o sea, potenciales hipoacúsicos, que van a tener a la postre una pérdida auditiva marcada. Hace poco una persona que usaba su MP3 decía que cuando compró este aparatito le ponía el volumen 2 y no lo soportaba, era excesivo el volumen, pero conforme fue pasando el tiempo ya no necesitaba el volumen 2 sino hasta el 4, le ponía el 3 hasta el 4, y decía él que ya su oído se había acostumbrado al volumen fuerte, porque ya no era 2 sino volumen 4. Y en realidad lo que estaba pasando no es que su oído se haya acostumbrado a ese volumen alto, sino que fue perdiendo sistemáticamente células en el oído interno, las células ciliadas, que fueron muriendo por esa exposición excesiva al ruido. Entonces esta persona requería ahora de más intensidad o más volumen para poder oír, o sea que estaba de alguna manera perdiendo la audición y se estaba convirtiendo en un potencial hipoacúsico y usuario de audífonos en un futuro.